Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Virgilio, hay un tema, queremos ver si podemos localizar al buen amigo Leonardo Bonet. De la BOA, Voice of America. Desde Washington, porque hay elecciones regionales en Venezuela. Y la verdad es que nosotros jodimos tanto previo a la pandemia con la situación de Venezuela, el momento en que Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, como luego el mundo desconoció las elecciones de Venezuela, como ahora han desconocido las elecciones de Nicaragua. Y sin embargo, en Venezuela, un gobierno malo, antidemocrático, ilegítimo, se mantiene y parece que va a durar muchos años. Oye, lo que pasa. Primero hemos hablado del deterioro, patrón, de la Organización de los Estados Americanos. No, es una mierda. Entonces, al hablar de eso, usted no tiene ningún foro de discusión que lidere las estructuras de Estado de América. Por ende, ¿cómo los mandatarios, dignatarios, los estados pueden ponérsele y afrontar esos problemas que vienen en esos países? No hay forma, porque esos tipos están sueltos en su casa, están sueltos y son los jefes que mandan y se imponen y hacen lo que sea. Aparte de todo, la mirada incorrecta de la geopolítica norteamericana. Exacto. Voy a hablar, miren que no hablé de agenda de ningún tipo de partido, dije geopolítica norteamericana, la agenda incorrecta de darle la espalda a América cuando es su patio frontal, no lo están mirando, quieren ser policía en toda parte del mundo y ahora le ha cogido con pelear con China, que es su más grande adversario, pero no miran a América Latina. Venezuela es un caso que para mí, en lo que yo he estudiado, lo que he leído, y tú que has ido mucho a Venezuela, claro, y yo que he ido a Venezuela. La primera vez que me monté en un avión fue para ir a Venezuela. Venezuela de los 90 se parece al Santo Domingo, de ahora. Tenemos ya contacto con Leonardo Bonet. De la BOA. Buenas tardes, Leonardo, ¿qué tal? Cordial saludo, hermano. Gran placer, profesor. Nosotros queríamos conversar contigo sobre las elecciones en Venezuela. Algunas perspectivas, luce que todo allí está normal, que con la gracia de todo el mundo y ese gobierno parece que será por siempre. Bueno, el asunto es que muchos expertos lo que dicen es que hay una cierta contradicción porque hay una cantidad enorme de países que no reconocen a Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo si la Unión Europea, por ejemplo, no reconoce a Nicolás Maduro, envía una misión electoral para supervisar las elecciones de un presidente al que no reconoce? Entonces, correcto. Las contradicciones. ¿Cómo se come eso? Y en el caso de Estados Unidos, ¿cuál ha sido la visión de la realización de estas elecciones? Porque no hay ningún cambio respecto de lo que pasó en las elecciones en que fue electo Maduro y se declaró ilegal, ilegítimo, y no hay ningún tipo de cambio. Son las mismas estructuras las que están administrando estos procesos. Y esa es la misma posición que tiene Estados Unidos, que le parece que lo ha anunciado tanto el Departamento de Estado como la Casa Blanca, que no les parece que el proceso es legítimo. Y entonces, bueno, las cosas, si la gente cree que las cosas van a cambiar, yo creo que siguiendo la opinión de analistas acá en Estados Unidos, yo creo que se están engañando. Leonardo, Estados Unidos, ¿tú crees que no está viendo directamente la Casa Blanca, el Departamento de Estado, no está viendo que estos levantamientos de Venezuela a Nicaragua pueden ir haciendo una especie de dominó? Dañando la democracia en el hemisferio. Bueno, absolutamente, esa es una de las principales preocupaciones, tanto de Cuba como sobre Cuba, Nicaragua, Venezuela y por otro lado el grupo de Bolivia podría ser a menor medida. Entonces, esas son situaciones que no van a dejar de preocupar a Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene sus propios problemas y no ha dejado de ponerle atención a América Latina en ese aspecto y en forma especial
a Nicaragua, por medio de la cual o debido a la cual se aprobó la ley Renacer, que yo creo que la situación en Nicaragua va a seguir empeorando porque Estados Unidos va a seguir apretando. En el caso de Venezuela, la cosa, yo me imagino que tampoco van a ser fáciles para el gobierno venezolano, pero el proceso electoral no va a cambiar nada. Dice la gente que conoce muy bien la situación. Entonces, porque es que no hay garantía, no hay garantías de ningún tipo. Entonces, repito, el punto de vista de los expertos y los analistas es, si al individuo que ocupa la presidencia no lo reconocen 56 países, ¿cómo va una comisión de la Unión Europea a supervisar un proceso electoral bajo esa presidencia? Nadie lo entiende. Es que no hace sentido ni político, ni geopolítico, ni con algún fin de regularizar las cosas, más allá de ellos darle crédito, porque ahora quieren desacreditarla, pero usted está ahí para desacreditarla. Entonces yo no entiendo eso. Usted le dio cabida primero, porque si usted fue y le dio apoyo, ahora va a decir que eso no sirve. Bueno, no entiendo. Yo la única expectativa que tengo, Bonet, es que tras bastidores exista un acuerdo político para ir dando algún tipo de aire, de respiro a la participación opositora mínimamente en ese escenario, porque no le veo otro sentido al comportamiento de lo que está pasando en Venezuela. Efectivamente, es decir, ¿qué diferencia haber en cuanto a los procesos anteriores? Ninguna. Porque un bloque peligroso, Nicaragua-Venezuela. Claro. Mira, Leonardo, el lunes estuvimos tratando de localizarte para ver tu reacción respecto de las situaciones en Cuba. Desde Washington, ¿cómo ustedes vieron aquel fracaso? ¿Fracaso de quién? De la marcha en Cuba, las protestas cubanas. Bueno, eso era de anteojito. Sí. El líder de la marcha, no está exiliado, pero se fue a España. Sí. Y las fuerzas represoras de Cuba, de La Habana específicamente, estaban absolutamente emplazadas. ¿Y qué esperaba la gente? La gente que salió está ahorita en la cárcel. No, y mal preso, Leonardo, porque cuando está preso por un régimen que controla el aparato represivo y controla las armas y controla todas las estructuras del Estado, partidos políticos, medios de comunicación, o sea, usted no está preso, usted está mal preso. Desde el Capitolio, Leonardo, hemos visto manifestaciones de solicitud al gobierno, al Ejecutivo de la Nación, a Biden, para que se establezca un sistema para servir internet satelital, que ya Estados Unidos tiene pruebas en ese sentido, aunque del sector privado, pero que se le suministre a Cuba para abrir puertas de libertad. ¿Eso es posible? ¿Ha tenido cuerpo esta demanda? El Starlink de Elon Musk. Bueno, eso es sumamente difícil. La verdad es que es una cuestión sumamente compleja y habría que dejar pasar los días a ver qué ocurre. Porque hay muy buenas intenciones, pero la realidad, pero esas buenas intenciones chocan con la realidad. Ok, perfecto. En el caso, Bonet, finalmente, de la aprobación reciente de los fondos para la inversión en infraestructura, parece que ha tomado cuerpo y es muy positivo para la perspectiva de la región, no solamente de Estados Unidos, sino para países como los nuestros, que aquí se han abierto espacios para visados de trabajo. Pero en cuanto a la infraestructura social, ¿tú crees que tendrá progreso esa iniciativa del gobierno Biden? Pues esa es la esperanza de todos. Esa es la esperanza de todos. Ojalá haya éxito. El enorme bloqueo que representa el Partido Republicano ante el gobierno de Biden ha sido considerable. Por ejemplo, Kevin McCarthy, que es el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, se lanzó un discurso de 8 horas para tratar de demorar la aprobación de la iniciativa Biden en lo que a infraestructura se refiere, y se terminó aprobando. Pero eso te da una idea de qué están dispuestos a hacer los republicanos para bloquear la iniciativa del gobierno Biden. Bueno. Los niveles de aceptación de Biden que están siendo medidos constantes por el
por los medios de comunicación y el gobierno, ya que el presidente ha bajado un nivel de aceptación cuasi paupérrimo en las últimas semanas. ¿Ha habido 43, estas discusiones con el mandatario Xi Jinping, que ha demostrado ser ahora mismo el líder número 1 del mundo? ¿Le ha subido algo en la puntuación de la aceptación al presidente Biden o sigue en picada? Bueno, no, 40% no es, yo digo sí, paupérrimo sería 5%, Claro, 10%. claro. 40%, digamos, no es que sea muy alto, pero tampoco es paupérrimo. En todo caso, lo que presenta el problema de Biden es la inflación principalmente. No obstante, hay una cantidad enorme. Es decir, se presenta una situación nunca vista, que es una enorme apertura de cantidad de empleos sin que haya una enorme cantidad de empleados, porque resulta que hay una menor cantidad de empleados con respecto a las aperturas de empleo. Hay un déficit de mano de obra. Déficit de mano de obra. Entonces, es una cuestión positiva, porque lo peor sería inflación más desempleo. No existe desempleo. Entonces, pero hay un problema que lo ocasionó la pandemia, que fue la demora en la cadena de suministro, y ahora hay no sé cuántos barcos en los puertos estadounidenses tratando de ser descargados, y eso obviamente ha demorado que las mercancías lleguen a los mercados, y eso naturalmente hay poca oferta, los precios suben a inflación. Bueno, gracias Bonet, gracias Leonardo Bonet desde Washington, desde la BOA. Gran placer, profesor, tenerle siempre a usted en esta escena. Muchas gracias, hermano. Un gran placer. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.